Mi madrastra sonrió al leer el testamento de mi padre creyendo que se llevaría 70 millones de dólares. Pero mi papá le había tendido una trampa. Hoy está arruinada y yo heredé todo. La sala de conferencias de Sterling y Asociados, el bufete de abogados de mi padre, era exactamente como imaginas un lugar donde la riqueza lleva generaciones acumulándose. Madera oscura, cuero grueso, ese silencio particular de los sitios donde se firman papeles capaces de cambiarle la vida a alguien. Ya había estado ahí una vez. Solo una. Tenía 7 años cuando mi padre me llevó a una reunión que, en aquel momento, no entendí en absoluto. Entonces la sala me pareció enorme, casi intimidante. Hoy solo parecía un escenario. Valeria ya estaba allí cuando entré. Sentada justo en el centro de la mesa, con un vestido negro que claramente no había sido pensado para un funeral. Era un vestido de cóctel. De gala. Del tipo que parece decir, he llegado y todo el mundo debería estar mirándome. Llevaba las uñas pintadas de rojo. Largas. Perfectas. Tamborileando suavemente sobre la mesa como si estuviera contando los segundos que faltaban para cobrar. Me vio entrar. No dijo hola. Sonrió. Y con esa sonrisa entendí, aunque en el fondo llevaba años sabiéndolo, que este era el momento que había estado construyendo durante 6 años. El cobro final. La recompensa por toda aquella paciencia calculada. Por haber soportado a un marido enfermo y representar perfectamente su papel en aquella obra. Me senté junto a la ventana, crucé las manos sobre el regazo y la dejé disfrutar de su victoria. Porque yo también llevaba mucho tiempo esperando. La diferencia era que nunca le dije que era exactamente lo que esperaba. Pero para que todo esto tenga sentido, primero necesito contarles quién soy y qué ocurrió antes de llegar a esa sala. Me llamo Damián. Tengo 32 años y trabajo como gerente de proyectos en una empresa constructora mediana. Es un trabajo honesto. Del tipo que te enseña desde temprano que el mundo no recompensa a quienes se quedan quietos esperando que alguien les entregue las cosas en las manos. Mi padre, Rafael Sterling, construyó un imperio inmobiliario de 70 millones de dólares partiendo de una camioneta destartalada y un sueño, como le gustaba decir. Y no lo decía en sentido motivacional ni como una frase de taza barata, era literal. Comenzó con una sola propiedad en 1987 y pasó las siguientes 3 décadas comprando, desarrollando y conservando inmuebles. Era un hombre hecho a sí mismo en el sentido más puro de la expresión. Uno de esos hombres que miran una ciudad y deciden que van a construir parte de ella con sus propias manos. También fue el mejor padre que yo solo aprendí a valorar cuando ya era demasiado tarde. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Rápido y brutal. Después de eso, papá me crió solo. Y no era un hombre cariñoso en las formas más obvias. No daba grandes discursos ni escribía mensajes emotivos dentro de las tarjetas de cumpleaños, pero siempre aparecía. En cada evento escolar. En cada mala nota. En cada error que cometí durante mis 20, cuando yo esperaba que me juzgara. Simplemente aparecía, decía muy poco y dejaba que su presencia hablara por él. Cuando yo tenía 26 años, conoció a Valeria. Quiero decirles que vi las señales desde el principio. Quiero ser el tipo de narrador que detectó las advertencias a tiempo y trató de intervenir con inteligencia y precisión. Pero no fue así. Yo tenía 26 años y me alegraba de que ya no estuviera solo. Ese fue mi primer error. Valeria se mudó a la casa apenas 4 meses después de casarse con él, y lo hizo como una especie invasora, silenciosa al principio y después, de repente, en todas partes al mismo tiempo. No vino sola. La acompañaban sus 2 hijos, Marco y Camila. Mi casa, la casa de mi madre, siempre había sido cálida. Amarillos suaves. Muebles cómodos, usados lo suficiente como para conservar la forma de las personas que los habían amado. Por las mañanas olía a café y por las tardes, a algo horneándose en la cocina. 6 semanas después de la llegada de Valeria, la casa parecía un museo. Mármol frío. Muebles blancos que nadie tenía permitido tocar. Una paleta de colores tan apagada que parecía sacada del catálogo de una depresión clínica. No redecoraron la casa. Le hicieron un exorcismo. Metódico. Habitación por habitación. La primera víctima real fue Carmen, nuestra empleada doméstica de toda la vida. Carmen Reyes había trabajado para nuestra familia desde antes de que yo pudiera recordar. Me sostuvo durante el funeral de mi madre. Y durante los 2 años posteriores a la muerte de mamá, se aseguró de que papá cenara todas las noches, incluso cuando a veces parecía olvidar que comer era algo necesario para seguir adelante. No era una empleada. Era el último vínculo que seguía unido a la vida que habíamos tenido antes. Valeria la despidió un martes, apenas 3 meses después de mudarse a la casa. Dijo que Carmen estaba robando cubiertos y objetos de plata de la familia. 30 años de lealtad reducidos a una acusación miserable y una caja abandonada en los escalones de la entrada. Encontré a Carmen llorando afuera cuando llegué a la cena del domingo. Entré furioso, dispuesto a arrasarlo todo. Papá estaba en su estudio, mirando por la ventana. Se veía más pequeño,
como si algo le hubiera sido arrancado por dentro. Algo invisible a simple vista, pero suficiente para cambiarlo por completo. Papá, es Carmen, dije. Valeria necesita manejar la casa a su manera, respondió él con una voz vacía. Es más fácil así, hijo. Ese fue el patrón que definiría los 6 años siguientes. Mi padre, un hombre que había enfrentado huelgas sindicales, renegociado contratos capaces de hacer llorar a empresarios curtidos y construido un imperio sin retroceder jamás, cedía ante Valeria de forma constante y absoluta. Elegía la paz antes que la justicia porque estaba solo. Y porque el miedo particular de quedarse solo a los 60 años, después de perder a la persona que le daba sentido a la casa, no era algo que yo entendiera entonces como lo entiendo ahora. Así que Valeria siguió avanzando. Los amigos de papá dejaron de aparecer. Sus compañeros de golf me confesaron que ella los hacía sentir incómodos, criticaba sus chistes, sus opiniones e incluso la forma en que ensuciaban el piso. Uno por uno, las personas que lo habían conocido durante décadas fueron desapareciendo en silencio. Y Valeria llenó ese vacío con almuerzos benéficos y fotografías en redes sociales de ambos sonriendo en viajes de lujo por California. Después llegó el aislamiento. Cada vez que llamaba al teléfono fijo, Valeria contestaba. Está descansando. Oh. Está teniendo un día difícil, Damián. Ya sabes cómo se pone. No quiero alterarlo. Cuando llegó el diagnóstico, Parkinson, complicado por una insuficiencia cardíaca en etapa temprana, ella se transformó en la carcelera perfecta, la esposa devota, agotada por el sacrificio de cuidar heroicamente a un gran hombre en decadencia. Y yo me convertí en la amenaza. Lo pones nervioso, me dijo un día en la puerta principal, con Marco detrás de ella, inmóvil, como un guardaespaldas contratado. El médico indicó que no debe recibir visitas sin supervisión. Su presión sube cada vez que te vas. Soy su hijo, respondí. Eres un factor de estrés. Y me cerró la puerta en la cara. Me quedé parado en los escalones de la casa de mi infancia, mirando la ventana del dormitorio de mi padre, sintiendo algo que no experimentaba desde los 12 años, esa impotencia insoportable de ver desaparecer a alguien que amas mientras todos insisten en que es por su propio bien. Pero ellos no conocían a Ernesto. Ernesto Keller había sido el jardinero principal de mi padre durante 22 años. Tenía 60, era brusco y leal de esa manera inquebrantable que solo poseen las personas cuya lealtad se ha ganado después de años de pruebas. Odiaba a Valeria con el odio específico de un hombre que la había visto intentar pavimentar el jardín de rosas de mi madre para construir una terraza de meditación. Me encontró esperando dentro de mi coche, calle abajo, una noche de febrero, 8 meses antes de que papá muriera. Golpeó la ventanilla. El código de la reja es 4492, dijo sin preámbulos. La puerta trasera estará abierta esta noche a las 2. La enfermera Irene está de turno. A la señora le cae muy mal. Lo miré fijamente. Ernesto, tu padre seguro quiere verte. Y se marchó. Esa noche me colé en la casa de mi infancia como un ladrón. Subí las escaleras de puntillas, evitando el tercer escalón desde arriba, el mismo que crujía desde que tenía 15 años y me escapaba a fiestas por la ventana. La casa estaba en silencio y tenía un olor extraño, esa mezcla de lejía y perfume que deja claro que nadie vive realmente allí, que solo la mantienen limpia. La habitación de papá estaba al final del pasillo. Empujé la puerta. Durante meses, Valeria le había dicho a todo el mundo en sus almuerzos que Rafael ya no estaba mentalmente presente, que apenas reconocía rostros y que todo era terriblemente triste, aunque ella lo sobrellevaba con admirable fortaleza. Pero apenas me senté junto a la cama, sus ojos se abrieron de golpe. Claros. Cansados. Llenos de dolor. Pero completamente lúcidos. Damián, dijo. Le tomé la mano y durante unos segundos fui incapaz de hablar. Intenté venir antes, logré decir al fin. Pero ella no dejaba de bloquearme. Lo sé, me respondió. Me apretó la mano. El apretón fue más fuerte de lo que esperaba. Me dice que no llamas. ¿Qué estás esperando a que me muera para vender la empresa? Sabes que eso es mentira, le dije. Lo sé. Me hizo acercarme un poco más. Su voz descendió hasta convertirse en un susurro apenas audible. Necesito pedirte algo. Y necesito que me digas la verdad. ¿Cómo te han tratado? ¿Valeria? ¿Marco? ¿Camila? ¿Han sido amables contigo siquiera una sola vez? Miré el rostro de mi padre, consumido por la enfermedad y por algo todavía peor que la enfermedad. No, papá. Me tratan como si fuera basura pegada a la suela de sus zapatos. Y no solo a mí. Tratan así a todo el mundo. Mientras tú estás aquí acostado, ellos se gastan tu dinero en relojes y vacaciones. Él cerró los ojos. Una sola lágrima descendió por su mejilla. Y cuando volvió a abrirlos, el viejo Rafael Sterling había regresado. El hombre que había enfrentado huelgas sindicales. El que construyó un imperio desde la nada. Bien, dijo. Lo miré fijamente. ¿Les di 6 años, Damián?
6 años para descubrir qué clase de personas elegían ser cuando creían que nadie los estaba mirando. Si de verdad me cuidaban porque me amaban, y si Valeria era capaz de tratarte bien a ti, que eres mi hijo. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Ahora necesito que me prometas algo. Pase lo que pase durante la lectura del testamento, lo que sea que ella diga, lo que sea que crea haber ganado, espera. Déjala jugar sus cartas. Déjala mostrarle al mundo exactamente quién es. Papá, puedo buscar un abogado. Podemos impugnar el testamento. Nada de impugnar. Todavía no. Su mano apretó la mía con más fuerza. La trampa solo funciona si la presa cree que está a salvo. Leandro, mi abogado, lo sabe todo. Habla con él cuando yo ya no esté. Hasta entonces, silencio. Nos quedamos juntos durante 1 hora. No hablamos de dinero. Hablamos de mi madre. De un viaje de pesca que hicimos a Montana cuando yo tenía 9 años. De la trucha arcoíris que él me ayudó a sacar del agua y de cómo me obligó a devolverla porque decía que todavía era demasiado joven. Nos despedimos sin decir muchas palabras. Así hacen las cosas los Sterling. Me fui antes del amanecer. Fue la última vez que lo vi con vida. La llamada sobre la muerte de papá llegó un jueves por la mañana, en marzo. Y no fue Valeria quien llamó. Fue su asistente. Ni siquiera tuvo la decencia de hacerlo ella misma. El funeral fue 4 días después, y Valeria lo organizó como si estuviera lanzando un producto de lujo. Encaje negro. Lágrimas perfectamente calculadas. Una recepción en la iglesia donde se movía entre los invitados como una candidata política durante una recaudación de fondos, coleccionando condolencias igual que otras personas coleccionan puntos de tarjeta de crédito. Yo me quedé al fondo de la iglesia, solo, observándolo todo. Y recordé lo que papá me había dicho. Déjalos mostrar quiénes son. Y eso hice. Lo que nos devuelve a la sala de conferencias. Valeria sentada en el centro de la mesa, tamborileando las uñas contra la madera. Marco, de 25 años, usando gafas oscuras dentro del edificio mientras hablaba sobre las especificaciones del Ferrari rojo que quería que el concesionario le apartara. Camila, de 22, revisando un folleto de viajes a las Maldivas con más atención de la que jamás mostró cuando su padrastro estaba internado en el hospital. El interior rojo está bien, decía Marco, pero el exterior rojo con interior negro es el que realmente llama la atención. Lo van a retener hasta el viernes, pero necesitamos mover el dinero hoy. Lo resolveremos, amor, respondió Valeria, dándole una palmadita en la mano. Esas uñas rojas. Esa calma paciente y posesiva. Entonces me miró desde el otro lado de la mesa. Espero que no hayas faltado demasiado al trabajo por venir aquí, Damián. Ya sabes cómo son los empleos por hora. Estoy bien, Valeria, la interrumpí. Solo vine a escuchar los últimos deseos de papá. ¿Sus deseos? Soltó una pequeña risa cargada de desprecio. Rafael dejó sus deseos muy claros. Actualizamos todo hace 6 años. La herencia es para la familia más cercana. Pronunció las palabras más cercana con la precisión de alguien presionando un moretón. La familia que de verdad estuvo con él, añadió Marco sin apartar la vista del teléfono. Me mordí el interior de la mejilla y guardé silencio. La trampa solo funciona si la presa cree que está a salvo. En ese momento, una asistente del bufete abrió la puerta de la sala de conferencias y dijo: el señor Harrison lo recibirá ahora. Leandro Harrison había sido el abogado de mi padre durante 40 años y su amigo desde mucho antes. Tenía 68 años, el cuerpo ancho de un exjugador defensivo retirado y el rostro de alguien que había visto todas las versiones posibles del comportamiento humano y aún así conservaba una expresión de póker imposible de romper. En 40 años, jamás lo había visto alterado, pero hoy había algo distinto en él. Algo que no pude identificar de inmediato. Tenía el rostro enrojecido, los ojos brillosos, las manos moviéndose sobre las carpetas del escritorio con una precisión exageradamente controlada, como la de un hombre intentando contener algo que amenazaba con escaparse. Valeria tomó la silla principal frente a él. Marco y Camila se acomodaron a sus lados. Yo ocupé el asiento junto a la ventana. Vayamos al grano, Leandro, dijo Valeria mientras cruzaba las piernas. Tenemos a un agente inmobiliario esperando. Solo lea la herencia, denos los códigos de acceso a las cuentas y podremos seguir adelante. Harrison la observó por encima de sus gafas de lectura. Antes que nada, quiero expresarles mi más sentido pésame por la pérdida de Rafael. Era uno de los mejores hombres que he conocido. Hizo una breve pausa. Y su muerte es una tragedia inmensa. Sí, agradecemos el pésame, pero vayamos a la herencia, dijo Valeria con evidente impaciencia. Harrison volvió a mirarla, aunque esta vez en sus ojos apareció un destello de molestia apenas perceptible. Luego se aclaró la garganta y tomó el primer documento. Tengo ante mí el último testamento y declaración de voluntad de Rafael Arturo Sterling, fechado hace 6 años. ¿Lo ven? Valeria me lanzó una mirada capaz de sacar sangre. Se los dije.
Fechado hace 6 años, repitió Harrison. Sin embargo. No hay ningún sin embargo, lo interrumpió Valeria inclinándose hacia adelante. Elaboramos ese testamento juntos. Me deja toda la herencia a mí, con provisiones para los gastos universitarios y la manutención de Marco y Camila, y excluye específicamente a Damián. Valeria giró lentamente la cabeza hacia mí, disfrutando el momento, y dijo: no recibes nada, Damián. Ni un centavo. Ni las casas, ni los autos, ni siquiera esos libros viejos en los que siempre estabas metido. 6 años de matrimonio bastaron para que Rafael finalmente viera con claridad al hijo desagradecido y ausente que tenía. La sala quedó en silencio. Marco soltó una risita. «Qué mala suerte, hermano». Camila levantó la vista del folleto por primera vez, y aún así, incluso sabiendo lo que venía después, sentí el golpe. Porque escuchar esas palabras duele igual, aunque uno crea estar preparado. Permanecí inmóvil. Observé a Harrison. Seguía mirando el papel. Y entonces lo escuché. Al principio fue apenas un sonido. Algo bajo y contenido, como un ruido atrapado en el pecho. Harrison se llevó una mano a la boca. Sus hombros comenzaron a sacudirse. El rostro se le puso rojo. Y entonces Leandro Harrison, 40 años ejerciendo el derecho, amigo íntimo de mi padre y modelo absoluto de compostura profesional, soltó una carcajada. No fue una tos disimulada. Ni una risa breve y contenida. Fue una carcajada auténtica, profunda e incontenible que rebotó contra las paredes de caoba y llenó toda la sala. Rió hasta empañar sus gafas. Rió hasta tener que quitárselas y presionar un pañuelo de seda contra los ojos. La expresión triunfante de Valeria pasó de la confusión a la indignación y finalmente, a la furia, tan rápido que parecía una presentación de diapositivas. «¿Cómo se atreve?», espetó. «Mi marido está muerto. Esto es un acto solemne». «Mis disculpas», respondió Harrison entre jadeos mientras se secaba los ojos. Me lanzó una mirada de reojo. Un guiño brevísimo, desaparecido en menos de un segundo. Realmente fue poco profesional de mi parte. Volvió a ponerse las gafas. Y su voz pasó de la risa a algo tranquilo, plano y peligrosamente sereno. ¿De verdad no lo saben, Valeria? ¿De verdad creen que un documento firmado hace 6 años cuenta toda la historia? Es la única historia, replicó ella con brusquedad. Oh, dijo Harrison con suavidad. Jugaron muy bien sus cartas. Pero cometieron un error fundamental. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Asumieron que Rafael Sterling construyó un imperio de 70 millones de dólares siendo un ciego. Lo que ocurrió durante los siguientes 45 minutos fue el desmantelamiento más metódico de la certeza de una persona que he presenciado en toda mi vida. Harrison explicó todo pieza por pieza, con la calma precisa de un hombre que llevaba años esperando ese instante exacto y que lo había ensayado lo suficiente como para disfrutarlo. Explicó el fideicomiso familiar revocable de los Sterling, creado 25 años atrás, la estructura legal donde siempre habían estado protegidos todos los bienes que mi padre construyó. Explicó que un testamento solo controla los bienes que una persona posee directamente al momento de morir. Y luego explicó que, 15 meses antes, papá había firmado una nueva versión completamente renovada e irrevocable de ese fideicomiso, supervisada por la doctora Patricia Chen, especialista en fideicomisos con 30 años de experiencia, reemplazando por completo cualquier versión anterior. Valeria soltó una risa nerviosa. Eso es imposible. Yo estaba con él todos los días. Controlaba su correo, y también la puerta principal, respondió Harrison. Pero no controlaba la entrada del jardín. Y ciertamente no esperaba que una notaria privada hiciera una visita domiciliaria a las 2 de la mañana. El color empezó a desaparecer del rostro de Valeria. El maquillaje seguía intacto, pero debajo de él parecía no quedar nada. Estaba enfermo, dijo Valeria. No tenía capacidad mental. Voy a impugnarlo. Haré que anulen todo esto. Harrison abrió una segunda carpeta. El mismo día en que Rafael firmó el fideicomiso renovado, se sometió a una evaluación cognitiva de 4 horas con el Dr. Raymond Akefer, neurólogo geriátrico con 26 años de experiencia y ex jefe de neurología del Mercy General. La evaluación se realizó por videollamada, en sesiones privadas desde su habitación, sin que nadie más estuviera presente. Deslizó el informe sobre la mesa. Conclusión del Dr. Akefer: Rafael Sterling obtuvo 29 puntos sobre 30 en la evaluación de deterioro cognitivo leve. Harrison bajó la vista al documento antes de leer en voz alta. El señor Sterling demostró una claridad de razonamiento excepcional y una comprensión voluntaria y exhaustiva de todos los activos evaluados. No existe ninguna base clínica para cuestionar su capacidad mental. Valeria se quedó mirando el informe fijamente. Además, continuó Harrison, la firma fue videograbada. Rafael explica frente a cámara, con sus propias palabras, exactamente por qué tomó cada decisión. Menciona fechas, montos e incidentes específicos. Hizo una breve pausa.
¿Quieren verlo ahora o prefieren reservar esa experiencia para su equipo legal? El silencio que cayó sobre la sala tenía ahora una textura distinta. ¿Pesaba? ¿Quién es el beneficiario?, susurró Camila. El maquillaje ya no lograba ocultar lo pálida que se había puesto. Harrison extendió un dedo largo y firme hacia el otro lado de la mesa. Hacia mí. Rafael, mi cliente, renunció como fideicomisario hace 15 meses, dijo. Al hacerlo, el fideicomiso designó automáticamente a un nuevo fideicomisario y transfirió el título legal de todos los activos al único beneficiario. Dejó que las palabras se asentaran antes de continuar. Esa persona es la propietaria legal del patrimonio Sterling, las casas, las cuentas y la empresa, desde hace 15 meses. Todas las miradas se clavaron en mí. La casa en la que han estado viviendo pertenece a Damián, continuó Harrison. El auto en el que Marco llegó hoy pertenece a Damián. Las cuentas contra las que han cargado sus tarjetas de crédito durante el último año y medio han sido financiadas por Damián. Marco se levantó de golpe. La silla salió disparada hacia atrás y chocó contra la pared. Revisé el saldo ayer. Hay $3 millones en la cuenta corriente. Sí, respondió Harrison con absoluta tranquilidad. Pero ese dinero le pertenece a Damián. Toda la sala volvió a girarse hacia mí. Me levanté despacio, caminé hasta la ventana y observé la ciudad que mi padre había ayudado a construir. Después me di vuelta para mirarlos. Papá les dio una oportunidad real, dije. 6 años para demostrar qué clase de personas eran. Si lo cuidaban por amor y no por interés, y si eran capaces de tratarme con decencia durante ese tiempo. Y si lograban demostrar todo eso, él estaba dispuesto a compartirlo todo. Así que los observé. Durante mucho tiempo, los observé. Hice una breve pausa. Miré a Marco. Te vi cargar un Rolex de $40.000 a la cuenta corporativa la misma semana en que papá estaba en cuidados intensivos. Luego miré a Camila. Te vi faltar a su cumpleaños para irte a un festival. Finalmente, miré a Valeria. Y te vi decirles a todos, en tus almuerzos benéficos, que Rafael ya no estaba mentalmente presente, mientras mi padre permanecía acostado en esa habitación, plenamente consciente de todo lo que ocurría a su alrededor. Éramos un matrimonio, chilló Valeria al recuperar la voz. Tengo derechos. Tengo derecho a una pensión conyugal. Esto es un abuso. No puedes simplemente. Hablemos de abuso, la interrumpió Harrison. Toda la diversión había desaparecido de su voz. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta negra, sencilla y delgada. Rafael contrató a un investigador privado hace 36 meses, dijo. Su nombre es Darío Mars. Tiene 20 años de experiencia investigando fraudes financieros y movimientos de activos. Además, formó parte de la Unidad Estatal de Delitos Financieros. Abrió la carpeta. Luego colocó 3 pilas de documentos sobre la mesa, perfectamente alineadas, como si estuviera repartiendo las últimas cartas de una partida que ya tenía ganada. La primera contiene el registro de $2.400.000 en gastos realizados con fondos del fideicomiso, que, les recuerdo, pertenece legalmente a Damián, durante los últimos 15 meses. Fue enumerándolos uno por uno. Un retiro espiritual de $50.000 en Sedona durante la misma semana en que Rafael fue ingresado en cuidados intensivos. Un salario mensual de consultoría de $10.000 pagado a Marco por un puesto al que jamás asistió. Y 17 compras de lujo, por un valor superior a $280.000, realizadas con una tarjeta vinculada a las cuentas del fideicomiso. Ese dinero era, empezó Valeria. De Damián, la cortó Harrison con frialdad. Hasta el último centavo. Entonces deslizó una segunda pila de documentos y fotografías sobre la mesa. La segunda documenta un patrón de comportamiento observado por el investigador durante 22 meses. No entraré en detalles. Estoy seguro de que te reconocerás en las imágenes, Valeria. Ella bajó la vista hacia la fotografía que estaba encima. Un hotel en Cabo. Un hombre que no era mi padre. La mano de Valeria descansando sobre la de él. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que hubiera llenado aquella sala. Más pesado. Más definitivo. Su mandíbula se tensó. Las uñas rojas se clavaron contra la superficie de la mesa. Entonces Harrison apoyó una mano sobre la tercera pila de documentos. Y cuando habló, su voz se convirtió en un murmullo tranquilo. Esta tercera carpeta fue la que Rafael debatió durante más tiempo. No quería utilizarla a menos que fuera absolutamente necesario. Colocó lentamente el último expediente sobre la mesa. Era un viejo informe policial, amarillento por el paso de los años. Este informe es de Ohio y está relacionado con la muerte de Andrés Vance, tu primer marido, Valeria, dijo Harrison. Murió hace 15 años por una presunta sobredosis accidental de medicación cardíaca. Sin embargo, la investigación nunca llegó a una conclusión definitiva. Valeria dejó de respirar por un instante. Vi cómo su pecho se quedaba inmóvil. El investigador encontró los registros de la farmacia, continuó Harrison.
Recogiste la receta 2 días antes de su muerte. Una dosis doble. Y eras tú quien le administraba los medicamentos, igual que hacías con Rafael. Eso es mentira, susurró. Rafael se hizo un análisis de sangre hace 6 meses, continuó Harrison. En privado. Envió la muestra a un laboratorio toxicológico independiente usando un nombre falso. Los resultados detectaron 3 sedantes en su organismo que nunca le habían sido recetados. En dosis elevadas. Compatibles con el estado de somnolencia, desorientación y confusión que llevaba meses experimentando. La sala dejó de existir más allá de aquella mesa. Más allá de nosotros 4. Más allá de esa carpeta negra. No hemos llevado esto a la fiscalía, dijo Harrison. No hemos reabierto el caso de Ohio. Rafael no quería que su nombre terminara involucrado en un juicio por homicidio. Lo único que quería era paz. Me voy, dijo Valeria de inmediato. Me voy ahora mismo. Harás algo más que irte, dijo Harrison. Harrison abrió el cajón auxiliar de su escritorio y sacó 3 billetes de $1. Colocó un billete frente a Valeria, otro frente a Marco, y otro frente a Camila. Después abrió el testamento y comenzó a leer. A mi esposa, Valeria, le dejo la suma de $1. A mi hijastro, Marco, $1. A mi hijastra, Camila, $1. Esta cantidad se les entrega específicamente para evitar que cualquiera de ustedes impugne este testamento alegando haber sido excluido. No fueron olvidados. Fueron recordados. Y con absoluta precisión. Nadie se movió durante varios segundos. Entonces metí la mano dentro de mi chaqueta y coloqué 3 sobres sobre la mesa. Notificaciones de desalojo, dije. Han sido entregadas oficialmente en presencia del asesor legal. Tienen 24 horas para abandonar la propiedad. Harrison continuó con la misma calma imperturbable. Un equipo de seguridad los estará esperando en la casa dentro de 40 minutos para supervisar el embalaje de sus pertenencias. Podrán llevarse su ropa, sus artículos personales y cualquier objeto que puedan demostrar que compraron con su propio dinero. ¿Y los muebles?, preguntó Camila con voz apagada. Se quedan, respondió Harrison. Forman parte del fideicomiso. 24 horas no es suficiente, protestó Valeria. Entonces te recomiendo que empieces ahora mismo, le respondía Valeria. La miré directamente por primera vez desde que había comenzado la reunión. Porque mañana, a la 1 de la tarde, cambiaré todas las cerraduras. Harrison se encargará de supervisar el proceso y de dejar constancia legal de cada paso. Y cualquier persona que siga dentro de la propiedad después de las 12:01 será arrestada por allanamiento de morada, especialmente teniendo en cuenta que ya existe una investigación relacionada con un presunto intento de envenenamiento contra el propietario de la vivienda. Valeria miró el billete de $1. Luego la notificación de desalojo. Después la carpeta negra. Finalmente se puso de pie, tomó su bolso y dejó el $1 sobre la mesa. Eres un monstruo, dijo desde la puerta. Rafael estaría avergonzado de ti. La dejé quedarse con aquella última frase dramática. Rafael diseñó todo este plan, respondí. Yo solo me limité a ejecutarlo. La puerta se cerró con un clic seco. Harrison soltó un suspiro tan largo que parecía haberlo estado conteniendo durante 6 años. Se dejó caer contra el respaldo de la silla y por primera vez en toda la mañana, pareció 10 años más joven. Eso, dijo en voz baja, salió exactamente como Rafael dijo que saldría. Lo que vino después ocurrió de la misma manera en que suele llegar la justicia, no como una explosión repentina, sino poco a poco, pieza por pieza, como una deuda que finalmente ha llegado el momento de cobrar. Esa misma tarde conduje hasta la casa y estacioné al otro lado de la calle. Vi una camioneta de mudanzas retroceder hasta la entrada principal. Vi a Marco cargando cajas llenas de zapatillas de diseñador, con la expresión de alguien que acababa de descubrir que la riqueza puede desaparecer tan rápido como llega. Vi a Camila llorando sobre el césped delantero, abrazada a una bolsa de ropa. El folleto de las Maldivas había desaparecido. No entré. No necesitaba verlo de cerca. Papá también había tenido razón en eso. La verdadera victoria no estaba en humillarlos. Estaba en verlos marcharse. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, subí por la entrada principal. La camioneta ya no estaba. La casa permanecía en silencio. Introduje el código de seguridad, el mismo de siempre, mi cumpleaños, y abrí la puerta. El recibidor estaba vacío. Se habían llevado todas sus pertenencias personales, pero habían dejado atrás el mármol frío, los muebles blancos y toda aquella estética de museo que Valeria había impuesto sobre la casa. Sobre la encimera de la cocina encontré un juego de llaves y una nota escrita con la afilada caligrafía de Valeria. Espero que te pudras en esta casa grande y vacía. La arrugué y la tiré directamente a la basura. Entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de Renata, mi prometida. La había mantenido alejada de todo aquello porque me negaba a darle a Valeria una sola oportunidad más de utilizarla en mi contra. ¿Ya terminó? Miré la cocina vacía antes de responder. Ya terminó.
La respuesta llegó casi al instante. Voy para allá. Llevo pizza y pintura. Esta noche recuperamos la sala. Me reí. Era la primera vez que lo hacía en semanas. Que sea amarilla, le respondí. Como antes. 40 minutos después, la camioneta de Ernesto apareció por la entrada. Bajó con una pala al hombro y una pequeña maceta en la mano. Se quedó observando la casa durante unos segundos antes de escupir al suelo. Me dijeron que la bruja ya se fue. Así es. Metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre cerrado. Tu padre me dio esto hace 6 meses. Me pidió que lo guardara y que lo abriera cuando la casa volviera a estar limpia. No sé lo que dice. Lo abrió ahí mismo, de pie frente a mí. Dentro había una carta escrita con la letra de papá. La leyó en voz alta, con esa voz áspera que tenía para todo. Ernesto, si estás leyendo esto, significa que Damián ya volvió a casa. Gracias por todo lo que hiciste por mí durante estos años. No tienes idea de cuánto significó. Te dejé una asignación en el fideicomiso, suficiente para retirarte o suficiente para reconstruir ese jardín de rosas por el que llevas 6 años quejándote. Cuida de mi muchacho. Harrison ya me había adelantado que el fideicomiso incluía una pequeña asignación para Ernesto. Ernesto se aclaró la garganta. La mandíbula se le tensó mientras intentaba mantener la compostura. $50.000, murmuró. Viejo idiota. Habría replantado las rosas gratis. No vas a retirarte, ¿verdad?, pregunté. Esos híbridos de té no van a podarse solos. Y se alejó hacia el cobertizo de jardinería como si nunca hubiera dejado aquel lugar. 3 meses después de la lectura del testamento, recibí una carta de Harrison. Estaba sentado en el patio trasero, sobre unos muebles nuevos. Cómodos. Resistentes. Muebles hechos para ser usados de verdad. Mientras leía, observaba a Ernesto trabajar en los rosales que había recuperado del ridículo espacio de meditación cubierto de gravilla que Valeria había mandado construir en el jardín. Había vuelto a plantar las rosas Golden Celebration de mi madre. Amarillas. Su color favorito. La carta de Harrison tenía 2 páginas. La Fiscalía de Ohio, alertada de forma anónima por nuestro investigador, Darío Mars, había reabierto el caso de Andrés Vance. La aseguradora que pagó la póliza por la muerte de Vance también había iniciado una investigación independiente por posible fraude. Mientras tanto, todos los activos de Valeria seguían congelados. Ahora vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Y estaba siendo representada por un defensor público. El último párrafo incluía una postdata escrita casi como si fuera un comentario casual. Vieron a Marco trabajando como empleado de estacionamiento en el club de campo Hillcrest el jueves pasado. El mismo club al que asistía como miembro utilizando las cuentas de tu padre. Pensé que te gustaría saberlo. Doblé la carta lentamente. No sentí satisfacción. No exactamente. Se parecía más a la sensación de una herida que llevas tanto tiempo cargando que terminas olvidando cómo era vivir sin ella, hasta que un día despiertas y descubres que ya no está. Entré al estudio de papá. Quedaba una última cosa. En la carta final que le dejó a Harrison había una postdata que pidió que nunca se leyera en voz alta durante la reunión. Era solo para mí. Damián, cuando la casa vuelva a ser tuya, revisa el compartimento oculto del tercer cajón del escritorio. Escondí algo allí el día en que Valeria preguntó dónde estaba el anillo de compromiso de tu madre. Le dije que lo había perdido. Me senté frente al escritorio de caoba desde el que había construido todo su imperio. Abrí el tercer cajón. Pasé los dedos por el borde, tal como él me enseñó cuando era niño y jugábamos al escondite dentro de la casa. Entonces encontré el pequeño pestillo. Clic. El panel oculto se levantó. Dentro había 2 cosas. Una pequeña caja de terciopelo. Y un cuaderno de cuero. Abrí primero la caja. Dentro descansaba el anillo de compromiso que papá le había dado a mi madre cuando lo único que tenía era una camioneta vieja y un sueño imposible. Un solitario sencillo. Elegante. El mismo anillo que Valeria había querido reemplazar por algo más grande y ostentoso. El mismo anillo que mi padre había escondido para asegurarse de que ella jamás pudiera tocarlo. Lo encontré, papá, dije en voz baja a la habitación vacía. Nunca pudo ponerle las manos encima. Después abrí el cuaderno. Era un libro de cuentas escrito completamente a mano. Columnas ordenadas. Nombres, fechas, cantidades. Y una breve explicación junto a cada pago. Entendí de inmediato lo que estaba mirando. No era un documento legal. No tenía nada que ver con el fideicomiso ni con ningún abogado. Era el registro personal de mi padre. Lo que había hecho él solo, en silencio, durante años, mientras Valeria dormía o gastaba su dinero en boutiques de lujo. Agosto de 2019. Valentina Martínez. $15.000. Matrícula universitaria. Segundo año. Valentina era la nieta de Carmen. Pasé la página. Enero de 2020. Álvaro Miller. $12.000. Capital inicial para un pequeño negocio. Préstamo perdonado. Álvaro era el hijo de Ernesto.
Seguí pasando las páginas cada vez más rápido. Docenas de nombres. El chofer que Valeria había despedido por hablar demasiado. La recepcionista de la antigua oficina que había necesitado una cirugía. Ex empleados. Vecinos. Personas comunes que, en algún momento de sus vidas, simplemente habían tratado a mi padre con amabilidad. Mientras Valeria lo vigilaba, controlaba su correo y le cerraba la puerta a su propio hijo, mi padre había estado operando en silencio desde el cajón de su escritorio. Sin intermediarios. Sin estructuras legales. Solo él, su libreta y una pluma. Un billete aquí. Una transferencia allá. Una red entera de generosidad construida en secreto, debajo de las narices de quien creía tenerlo completamente controlado. No en el sentido legal de los fideicomisos. En el sentido más humano. Entonces encontré una nota escrita de su puño y letra al final de la última página. Una sola frase. Esto queda entre nosotros. Pasé 6 años resentido porque nunca enfrentó a Valeria de manera directa. Lo interpreté como debilidad. Como rendición. Nunca entendí que estaba librando una guerra distinta. Una guerra silenciosa de bondad. Una guerra de guerrillas detrás de las líneas enemigas. Al final del cuaderno encontré una última nota. Damián, el fideicomiso tiene una subcuenta llamada Iniciativa Educativa Sterling. Está completamente financiada. Manténla en marcha. Valeria quería ser reina. Yo preferí ser vecino. No permitas que el dinero te endurezca, hijo. Úsalo para hacer más llevadera la vida de las personas que ya la tienen bastante difícil. Presioné el cuaderno contra mi frente y cerré los ojos. Lo prometo, susurré. Esa misma tarde, Renata apareció con 2 pizzas grandes y un galón de pintura amarilla cálida. Comimos usando la vajilla buena de mi madre, la misma que Valeria había relegado al ático como si perteneciera a otra vida. Y Carmen, recontratada con el doble de sueldo y un plan de pensión, fingía no escuchar nuestra conversación mientras, evidentemente, escuchaba cada palabra. Después de cenar, llevé a Renata al jardín. El cielo comenzaba a teñirse de púrpura. No hice ningún discurso. Papá nunca fue hombre de discursos. Y yo tampoco. Saqué la pequeña caja de terciopelo y la abrí frente a ella. El anillo de compromiso que mi padre le había dado a mi madre descansaba dentro, exactamente igual que el día en que él lo escondió para que Valeria jamás pudiera tocarlo. Un solitario sencillo. Elegante. El mismo que había sobrevivido 6 años guardado en el fondo falso de un cajón, esperando este momento. Era de mi madre, dije. Papá lo protegió durante todos estos años para asegurarse de que llegara a las manos correctas. ¿Te casarías conmigo, Renata? Ella miró el anillo. Después me miró a mí. Y sin dudarlo un solo segundo, dijo que sí. Aceptó ponerse el anillo de mi madre en el dedo. Aceptó ser mi esposa. Y Ernesto, quien definitivamente no estaba podando rosales a 15 metros de distancia en plena oscuridad, no hizo absolutamente ningún ruido. Las rosas amarillas florecían bajo la luz de la luna. La vida no siempre sale como uno planea. A veces te traicionan. A veces pierdes lo que más quieres. A veces te toca esperar años para que las cosas vuelvan a su lugar. Pero si sigues apareciendo, si sigues buscando la verdad aunque nadie te esté mirando, tarde o temprano la vida te devuelve lo que es tuyo. El jardín, la casa, el anillo, y la persona correcta para compartirlo todo. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.